Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al curso de Figma. Me alegra mucho que estén todos aquí. Mi nombre es Armando Félix y pues yo los voy a estar acompañando a lo largo de este taller que se llama Introducción a Figma. Primero que nada, les voy a hablar sobre el objetivo de este curso. Pues el objetivo principal es enseñarles a ustedes principalmente la interfaz, funcionalidades básicas e incluso intermedias, ya que vamos a ver algunas funcionalidades intermedias también de la herramienta. También aprender a utilizar algunos plugins del espacio colaborativo visual Figma. Como ven, le llamamos espacio colaborativo visual, ya que es una muy buena forma de definir esta herramienta y ya más adelante van a ver por qué. Pues básicamente esto para que sean capaces de comprender la herramienta, navegar con facilidad en ella, dominar los plugins y hacer uso de plantillas incluso para cualquier tipo pues de trabajo que requieran hacer, ya sea de visualización de datos, no sé, diseñar un dashboard, incluso algunas aplicaciones que en algunas ocasiones requerimos como de un prototipo rápido, nada más como para mostrar la idea. Es una muy buena herramienta para esta parte. Y ya más adelante vamos a ver qué más se puede realizar. El contenido, el taller se divide en 10 unidades. El día de hoy vamos a ver las primeras 5. Y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de la introducción, un poco la interfaz, funcionalidades básicas y pues la explicación de esta parte de la interfaz, ¿no? Elementos de imágenes, organización y por último tipografías y estilos. Y bueno, primero iniciamos con la parte de la introducción. Figma es un espacio colaborativo o de colaboración visual que se puede definir como un canvas en blanco que puede tomar la forma de una herramienta de diseño de interfaces, puede ser un salón de clases incluso, como lo vamos a hacer el día de hoy, un espacio para crear con amigos o compañeros y varias cosas más que más adelante ustedes se van a ir dando una idea. Bueno, en la parte de la colaboración, todos los integrantes del proyecto pueden participar, dar feedback, trabajar de forma conjunta y en tiempo real, que es muy bueno. ¿A qué me refiero con los integrantes del proyecto? Me refiero a clientes, stakeholders, desarrolladores, diseñadores, en nuestro caso puede ser científicos de datos, etcétera, ¿no? Que pueden trabajar todos en conjunto, incluso para dar feedback, solamente para ver, o también podemos darle permiso a personas que querramos que editen ciertas partes del proyecto, si así lo queremos. Funcionalidades. Bueno, Figma se basa en ser una sola herramienta durante todo el proceso de diseño, ya sea pues la parte del diseño, el diseño visual en sí, en la parte del prototipado. Figma puede tomar la forma de pues darle funcionalidades a nuestros diseños para que se conviertan en prototipo y podamos interactuar, dar feedback, recibir feedback, y también la parte del handoff, que es la parte final bueno, no la final, pero es una parte importante en la parte del desarrollo de un producto, que es la entrega con el equipo pues de IT en muchas ocasiones, en el caso que se requiera ya una programación, ¿no? Se le entrega ya todo lo que son los assets y diferentes archivos y pues códigos incluso. Ok, control de versiones y colaboración. Figma cuenta con un control de versiones básico que es de gran ayuda. Siempre está actualizado a la última versión, se actualiza automáticamente. En la edición en tiempo real con diferentes usuarios siempre se está actualizando a la última versión. ¿Qué se puede hacer con Figma? Se pueden hacer varias cosas. Las principales, y yo creo que nos van a interesar más aquí, es la parte de diseño de interfaces. Se pueden crear desde prototipos de baja fidelidad hasta prototipos de alta fidelidad, como ustedes deseen o como ustedes les convenga mejor. Se pueden crear dashboards, presentaciones ejecutivas. Incluso nosotros en nuestro equipo utilizamos la herramienta mucho para las presentaciones, la que eso nos facilita mucho en esta parte. Y, y por último, Design Systems, que esta parte se refiere como a un Design System, son diferentes estándares o diferentes guías y lineamientos que los diseñadores siguen, como por ejemplo tenemos un botón que tiene que ser de esta forma siempre. Entonces Figma te da facilidades para esa parte. Entonces tú nada más tomas ese botón y copias dentro de tu diseño y pues estandariza esta parte. Entonces es como un sistema ya definido.
Ok, entonces ahora vamos a crear una cuenta dentro de Figma para poder ir yendo a utilizarla. Para crear una cuenta lo vamos a hacer en figma.com. Es la liga así tal cual como está en la pantalla. Lo que vamos a hacer es básicamente irnos a la parte de registrarnos. Vamos a ingresar un correo electrónico. Pueden utilizar su correo de Coppel si gustan o pueden utilizar uno personal, una contraseña y pues a lo mejor les va a pedir un poco sobre ustedes, como por ejemplo su nombre y su puesto. Esto no sé si todavía lo sigue pidiendo. Cuando yo me registré se lo pedía, pero pues si se los pide nada más póngale ahí, no sé, diseñador y su nombre. Entonces, recuerden, váyanse aquí hasta la parte de, de sign up. Les va a pedir su correo y su contraseña o pueden iniciar con Google como prefieran. Ya que crearon su cuenta, vamos a tener algunas opciones para trabajar dentro de Figma. Figma funciona directamente en el explorador, entonces ustedes pueden abrir un archivo de Figma dentro de Google Chrome y empezar a trabajar, o pueden instalar la aplicación de escritorio de Figma, que la pueden encontrar en figma.com/downloads. Y además de la aplicación de Figma, de la aplicación para escritorio que está en esta parte de aquí, también van a encontrar pues, la aplicación para móvil y también el Font Installers. Este básicamente nos ayuda a todas las tipografías que tenemos en nuestra computadora instaladas, como por ejemplo Helvética, Circular, etcétera. Para que Figma en el explorador lo identifique, necesitan descargar este instalador. Si descargan la versión desktop, no lo necesitan, pero si solamente lo van a utilizar en el explorador, sí, pues les recomiendo que lo instalen. Aquí dicen, la aplicación no requiere de esto. Ok, lo siguiente, vamos a descargar un archivo de fotos que vamos a utilizar más adelante. Son solamente 4 imágenes, ¿no? Pero lo vamos a utilizar más adelante. Si gustan, pueden irlas descargando o ya que tengan el archivo, pues, perdón, ya que llegamos a la actividad, lo descargan. Para la parte de la introducción, tenemos con la descarga de las imágenes. Entonces, ahora vamos a pasar a explicarles un poco de las funcionalidades más básicas de Figma para podernos mover dentro de un archivo y de ahí pasar a una pequeña actividad de rompehielo que tenemos preparado. Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí la interfaz. En rasgos generales, cuando ustedes entren por primera vez dentro de Figma, se van a encontrar con una pantalla parecida a esta. En esta van a encontrar diferentes pues, funcionalidades, diferentes secciones. En esta barra de aquí, pues es donde vamos a tener todos nuestros archivos, que es esta parte de aquí. Bueno, esta está un poquito desactualizada, voy a utilizar mejor mi... En esta parte es donde vamos a encontrar todos nuestros archivos. En la parte de recientes es donde vamos a encontrar como los archivos más recientes, drafts. Drafts es como nuestra unidad, si lo comparamos, por ejemplo, con Google Drive. En drafts es donde vamos a encontrar todos nuestros archivos que tengamos en nuestra unidad, básicamente. Aquí tenemos pues, opciones para crear diferentes archivos, importar incluso de otros archivos, como por ejemplo imágenes, archivos de Sketch o un archivo de Figma. Y pues aquí tenemos archivos borrados que hayamos borrado antes. Aquí tenemos algunas opciones de configuración, etcétera, notificaciones. Y aquí tenemos la comunidad, que es donde vamos a encontrar todos los plugins o plantillas que más adelante vamos a ver cómo instalarlas. Y aquí vamos a tener los equipos. Si lo comparamos con Google Drive, los equipos son más o menos como las unidades compartidas. Nosotros vamos a estar trabajando en este equipo, en el Intro Figma Workshop. Ahorita los voy a ir agregando. Y pues básicamente es eso. En esta parte es donde encontramos todos nuestros archivos y pues también incluso los podemos cambiar la visualización, un poco de filtrado, etc. Ok.
Bueno, ¿cómo movernos dentro de Figma? Tenemos dos opciones para desplazarnos básicamente dentro de Figma. Una es con la barra espaciadora, que nos ayuda a seleccionar la herramienta de mano, que es esta de aquí. Nosotros dejamos presionada la herramienta, perdón, la barra espaciadora, se nos pone la herramienta de mano, que es la herramienta de mano, básicamente nos sirve para desplazarnos dentro del canvas de Figma. La podemos seleccionar aquí también, aquí está en la barra de herramientas, pero probablemente lo van a encontrar más fácil con el atajo de la barra espaciadora. También si cuentan con una, pues lo más seguro es que todos tengan una laptop, puedan utilizar el trackpad para moverse tal cual como si fuera una pantalla touch. Pero yo les recomiendo más la maneta, me parece más fácil de utilizar. Y ahora para hacer zoom, otra funcionalidad muy importante para movernos en Figma. Tenemos varias opciones. Podemos utilizar la tecla de más o menos en el teclado. Podemos utilizar el trackpad como si estuviéramos haciendo zoom en un teléfono o algo así. De forma rápida podemos utilizar la tecla Z que básicamente nos muestra pues, la herramienta de zoom. Con la tecla Z presionada y nos pasa la lupita. Y si presionamos la Z y Alt, nos pone a hacer menos zoom. Y mi favorito personal es con la tecla de control más la ruedita de scroll, que es la que yo siempre utilizo. Presionar la tecla control, podemos hacer zoom con la ruedita de scroll. Entonces recuerden, para movernos utilizamos la barra espaciadora. Presionando la barra espaciadora nos podemos desplazar así de esta forma, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y para hacer zoom hay varias formas, yo les recomiendo control con la ruedita del mouse. Así. Y vamos a continuar ahora sí con la interfaz. Entonces les voy a tratar de explicar un poco qué es cada cosa. En la parte de arriba vamos a encontrar la barra de herramientas, que es donde vamos a pues básicamente tener todas nuestras herramientas que vamos a utilizar. Tenemos esta primera herramienta que es para agregar comentarios, la herramienta de mano, que ahora se explica un poco sobre esta, la herramienta para agregar texto o cuadros de texto, la herramienta de pluma, las formas, aquí las van a encontrar. Por default está el rectángulo, pero si le dan clic aquí a la flechita van a encontrar todas las formas. Estrella, polígono, elipse, flecha, línea y rectángulo. Esta es la herramienta de marco, que es, si han utilizado, por ejemplo, alguna vez Illustrator, es similar a la herramienta de mesa de trabajo. Entonces es similar a esta parte, que es donde vamos a pues, realizar todos nuestros trabajos. Y por último, la herramienta de mover, que es básicamente la flechita con la que nos desplazamos y seleccionamos y todo. Tenemos aquí el menú de Figma por último, donde vamos a encontrar pues los menús de siempre, ¿no? File, Edit, View, Object, Vector, Texto. También vamos a encontrar los plugins y las integraciones que tengamos. Figma tiene varias integraciones con otras herramientas como Miro, Dribble, etcétera. Preferencias de cómo quieren que se vea, librerías y la parte de ayuda. Entonces, esta es la parte de la barra de herramientas. En el medio tenemos el nombre del archivo en el que estamos y en su caso, en dónde está ubicado el archivo. En mi caso está en la parte de drafts, que como les comentaba, es como mi unidad. Aquí van a encontrar pues su imagen, su foto de perfil, y cuando estén colaborando con varias personas, pues aquí van a encontrar todas las fotos, las fotitos de perfil de esas personas. Tenemos el botón de compartir para compartir nuestro archivo y también tenemos este botón de presentar, que es como un icono de play, que es básicamente para presentar nuestro diseño o nuestro prototipo. En caso de que sea un prototipo, aquí es donde vamos a poder interactuar con él. Este es un menú que te aparece cuando hay algunas tipografías que no identifica Figma, lo que les decía del font installer. Y por último, algunas opciones extra para hacer zoom, para ver la cuadrícula de píxeles, el preview de los píxeles, el layout, las reglas, etc. Entonces, es eso por la parte de
de la barra de herramientas. En la parte izquierda tenemos las capas y los componentes. En esta parte es donde vamos a encontrar todas nuestras capas dentro de nuestro canvas. Básicamente, mientras vamos agregando marcos, como el de aquí, formas, etcétera, figuras, se van agregando capas. Entonces, ¿por qué capas? Ya que Figma trabaja con capas para como generar un orden en nuestro trabajo. Entonces, hay como una jerarquía, que esto significa que algunas están arriba de otras, y aquí pueden ustedes ir viendo pues todo lo que está en su canvas y todo lo que han ido trabajando. Aparte, pues también tenemos algunas páginas, que es como otra forma de ordenar nuestros archivos. Y aquí lo que les comentaba de los componentes, que son parte de pues componentes que ustedes pueden ir encontrando, creando ustedes mismos, que son como diseños reutilizables, básicamente. Más adelante vamos a aprender sobre los componentes y cómo crearlos y cómo utilizarlos. En medio, pues el canvas, aquí es donde vamos a encontrar todos nuestros marcos de trabajo, nuestras formas, básicamente todo. Y por último, en la parte de la derecha tenemos el inspector, como se dice, la ventanita de prototipo, y la de inspección, que es la de código. El inspector se llama diseño, pero comúnmente se le conoce como inspector, ya que nosotros al seleccionar cualquier cosa va a ir cambiando y nos va a ir dando las opciones para modificar ese elemento. Por ejemplo, si yo selecciono este rectángulo, me va a ir dando todo lo que puedo modificar de él, como por ejemplo la posición X y Y, el tamaño en ancho y alto, el radio de las esquinas, la rotación, algunos constraints que más adelante los vamos a ver, la opacidad, el color de fondo, un stroke si queremos agregarlo, efectos, incluso si lo queremos exportar aquí mismo es también. Y estos van a ir cambiando dependiendo de lo que seleccionen. Por ejemplo, esto es una figura, una forma, perdón, pero si yo selecciono el texto dentro de la forma, me va a cambiar las opciones para un cuadro de texto. Por ejemplo, la fuente, la tipografía, el tamaño, interlineado, el leading y toda esta parte, que más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Esto es como en general. Eso es para el inspector. Para la parte de prototipo, pues es donde, en la parte de prototipo es donde nosotros vamos a ir agregándole interactividad a nuestro diseño. Por ejemplo, aquí me aparece un circulito que yo puedo jalar y decirle, quiero que al dar clic a esto se vaya para acá. Y ahí le voy agregando opciones. Y por último, la parte del inspector, que es la parte de código. Como les comentaba, aquí nos va a dar todas las propiedades de código de nuestros diseños. Y esto nos sirve también mucho para la parte del handoff. Ok, entonces ahora vamos a avanzar a la parte, ya vimos todo esto. Páginas, como les comentaba ahorita, las capas, componentes o los assets. Más adelante vamos a aprender más sobre esto. Y la parte del inspector, como les comentaba, esta parte es más que nada para el tamaño y la posición y los bordes de las figuras, reglas de constraint de elementos, que esto nos sirve para la parte de responsive. Más adelante los vamos a ver. En el caso de fuentes o tipografías, aquí se cambian sus configuraciones. Y por último, pues los colores, efectos y exportar. Ya vimos también la pestañita de prototipo. Y este también es muy importante, el botón de Help y Ayuda, que es este de aquí. Nosotros le damos a clic aquí, vamos a ver varias opciones de ayuda. Una muy buena es esta de Keyboard Shortcuts, que si le doy clic aquí se me abre una ventanita aquí abajo donde me enseña todos los atajos de teclado que tenemos. Y algo muy, muy interesante es que te va a ir marcando en azul los que ya has utilizado y los que no hayas explorado, te los pone en gris. Entonces ahí para que también veas qué atajos has utilizado y cuáles no, y cómo mejorar ahí optimizar tu proceso de trabajo. Listo, eso es básicamente todo, nuestro canvas, nuestra interfaz básica. Se los estoy diciendo muy en general, pero ya más adelante vamos a tener la oportunidad de irlo trabajando mejor. ¿Ok?
Ahora sí, vamos a pasar a la tercera unidad del workshop, pero ya va a ser la primera sobre actividades y esta parte. Bueno, primero que nada vamos a platicar sobre los elementos e imágenes y vamos a aprender un poco cómo identificarlos en nuestras capas. Como les comentaba, nuestros elementos están ordenados como capas y cada capa tiene un icono como identificador. Como por ejemplo en el caso de los elementos de texto, lo van a identificar en las capas con una T. En el caso de las formas, sería la forma como tal. Por ejemplo, si es una estrella, van a tener una estrella. Si es un cuadro, va a ser un cuadro. Un triángulo va a ser un triángulo, etcétera. Si es una imagen van a encontrar este icono. Si es un GIF, van a encontrar este otro icono. Si es un marco, va a ser este icono. Si es un grupo, va a ser este cuadrito punteado. Y por último, si son componentes, lo van a encontrar de esta forma. Si es un componente maestro, va a ser este. Y si es una instancia de un componente, va a ser este icono, que más adelante lo vamos a explicar de mejor forma. Pero básicamente este es como el componente principal y este son como copias de este. ¿Ok? Entonces, estos son como lo podemos ir identificando como tip rápido. Los grupos vacíos se eliminan automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para que no se les haga raro, que estamos trabajando con un grupo, que como les comentaba, un grupo son estos de aquí. Yo puedo agrupar algunos elementos, como por ejemplo estos dos de aquí. Selecciono y con control G los convierto en grupo. Si se dan cuenta en mis capas, ya se creó el grupo. Entonces, si yo me voy adentro del grupo y elimino los dos elementos, el grupo se elimina. Entonces, vamos a irnos ahora sí a la primera actividad, que es insertar formas. Vamos a trabajar con la herramienta de formas, que como lo vimos en la parte de interfaz, son las que encontramos en la parte de arriba. Todas las formas las vamos a encontrar en este botón. Si le damos clic a la flechita, vamos a ver todas las demás. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente agregar una forma dependiendo de la forma que nos piden esta parte de aquí. Entonces la primera es un cuadrado. Entonces voy a utilizar la herramienta de rectángulo, que también me va a indicar aquí la tecla con la que puedo accesar a ella automáticamente. Entonces yo presiono la tecla R, automáticamente me selecciona la herramienta de rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es desde una esquina, selecciono y jalo hasta llenar el template de la forma. Así. También para trabajar con dimensiones perfectas, puedo dejar presionada la tecla Shift y se me va a crear un cuadro perfecto. Así. Entonces recuerden, la actividad va a ser de esta forma. Si quieren pueden irla haciendo. Para la siguiente es un círculo, entonces pueden presionar la tecla O pueden irse aquí directamente a elipse. Y igual, desde un lado la jala y ya tienen su círculo. Entonces ustedes van a hacer lo mismo para las siguientes. El triángulo, vamos a seleccionar la herramienta polígono. Este no tiene atajo. Y igual, seleccionamos y jalamos. Podemos presionar Shift para que se convierta en una figura perfecta. Entonces básicamente es eso. Esta es una línea. Para seleccionarlo puede ser aquí con línea, line o con la tecla L. Y por último flecha, que es igual. Aquí la herramienta se llama arrow o con Shift L para seleccionarla con el teclado. Igual voy a ir llenándolas yo aquí también. Para la estrellita, seleccionamos la herramienta de estrella. Para la línea, pues es con la herramienta de line. Damos clic en un lado y arrastramos. Y listo. Si le sale muy delgadita, selecciona la línea. Y se van a querer inspector. Y
abajo del color de línea tenemos un número, entonces ahí pueden irlo agregando. Es el grosor, por default es 1, pero si le quieren agregar, por ejemplo, 5 píxeles de grosor y se hace más gruesa la línea. Así. Lo mismo con la flecha. Hablamos de un lado. Listo. ¿Gustan ir a la presentación para explicarles un poco? Lo siguiente va a ser, vamos a aprender a escalar objetos. En Figma tenemos dos opciones de agrandar, hacer más grandes o hacer más chicos los elementos. Podemos escalarlos o podemos redimensionarlos. En algunas ocasiones les va a ser de ayuda una, en algunas otras les va a ser de utilidad la otra. Pero lo principal es que quiero es que aprendan la diferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este icono. Yo quisiera escalar este icono. Lo que quiero para escalarlo es que las dimensiones se vayan configurando y queden pues de una forma que sea una escala de este elemento. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero agrandar, lo que quiero es que termine como este de aquí. Que para eso es la herramienta de escalar. ¿Sale? Entonces, eso es cuando queremos escalar algo. Cuando redimensionamos algo, es básicamente le cambiamos la dimensión, pero los atributos dentro de ese icono no cambian para nada. Que eso es lo que hacemos cuando, por ejemplo, agrandamos un elemento y no lo escalamos. Ahora, ¿cómo escalar y cómo redimensionar? Bueno, para escalar tenemos que utilizar una herramienta que se llama escalar, que la pueden encontrar aquí en la flechita, en la herramienta de mover. Entonces, le damos clic aquí a la flecha y seleccionamos la herramienta de Scale. Seleccionamos nuestro icono, lo redimensionamos aquí con los manejadores. Y como pueden ver, el grosor de las líneas y todo se va escalando básicamente. Ahora, para redimensionarlo, para que vean la diferencia, si yo solo selecciono la herramienta de mover y le cambio el tamaño, como pueden ver, las líneas no se escalan y se van haciendo más delgadas porque se van quedando del mismo tamaño. ¿Okay? Entonces, eso básicamente. Entonces vamos a avanzar a la siguiente. En la siguiente vamos a experimentar un poco con giro y reflejo. Lo que vamos a hacer es seleccionar una forma y arrastrar desde una esquina para girarlo. Si dejamos presionada la tecla Shift, este se mantiene en incrementos de 15 grados para ir ajustándose como de forma escalonada. O si no, lo podemos hacer de forma libre, no queda tan exacto. En este caso, para la actividad les recomiendo que utilicen de forma escalonada con la tecla Shift. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es girar las formas para que queden en el template de atrás de la línea punteada. ¿Recuerdan? Seleccionamos la forma y arrastramos desde una esquina para girar. Cuando nos vamos a una esquina nos aparece el cursor de esta forma. Entonces, recuerden, giramos hasta que quede en su lugar. Y recuerden, si presionamos Shift, se mueve de forma escalonada, de forma más exacta. Así. ¿Ok? Háganlo ustedes. Está muy sencillo. Y en esta vamos a utilizar ahora sí las opciones de reflejo. Para reflejar una forma en vertical o horizontal, se pueden utilizar las opciones que aparecen cuando le damos clic derecho, que es Flip Horizontal o Flip Vertical. Pero también podemos utilizar los comandos Shift H y Shift V. Cuando reflejamos algo, básicamente es como si lo estuviéramos girando, pero en grados, básicamente. Entonces, esto es una forma como de girar algo muy rápido que les puede ser de ayuda. En la siguiente vamos a aprender a seleccionar por contacto. Esto está bastante sencillo, probablemente algunos ya entienden a qué se refieren porque ya han utilizado pues, muchas herramientas
que lo hacen, pero tenemos algunas formas diferentes de seleccionar elementos en Figma. La primera y más sencilla es seleccionando por arrastre. Desde fuera de los elementos los seleccionamos por contacto. Podemos seleccionar muchos elementos de esta forma. Podemos seleccionar solo algunos. En el que los seleccionemos, pues los podemos mover, entre otras cosas, ¿no? También podemos seleccionar y deseleccionar por clic. Entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar solamente los elementos verdes dando clic y luego volviendo a dar clic, pero con la tecla Shift seleccionada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar estos 3 círculos verdes solamente con clic, o sea, no, obviamente no los puedo seleccionar por arrastre porque están pues adentro, ¿no? Lo que podemos hacer es seleccionar primero uno, así tal cual, y luego el siguiente lo selecciono con Shift, así, y así. Y ya seleccioné solo los elementos de color verde. Y podemos utilizar una combinación entre los dos, por ejemplo, para los azules, podemos seleccionar arrastrando estos, y estos 3 puedo seleccionar también arrastrando con la tecla Shift, así. Presiono Shift y arrastro, se seleccionan estos 3. Y por último con Shift y clic. Y ya seleccioné solo los azules. Recuerden, la tecla Shift es su amiga en estos casos. Estos, luego doy clic Shift y estos, y doy clic Shift y estos. También funciona la selección de la misma forma dentro de la barra, perdón, el panel de capas. Con Shift clic para seleccionar varios. Shift clic es para la selección inicial y final, y control más clic para añadir o quitar a la selección de elementos. ¿Okay? Pues ya lo tienen, vamos a avanzar con la siguiente. Ok, vamos a aprender a mover objetos ahora con el teclado. Podemos obviamente moverlos con el mouse, pero también podemos moverlos con las flechas del teclado, utilizando las flechas para mover objetos de un píxel en un píxel. Por ejemplo, aquí tengo este cuadro y quiero moverlo para esta parte de acá. Entonces lo que puedo hacer aquí es con la tecla con dirección a la derecha, la presiono varias veces para que se mueva de un píxel en un píxel y pues acomodarlo en esta parte. Igual el círculo lo vamos a acomodar acá de la derecha. Podemos utilizar una combinación de Shift y las flechas del teclado para mover los objetos de 8 en 8 píxeles. Esto es para moverlos también de forma más rápida. Por ejemplo, si yo tengo estos dos elementos aquí y quiero moverlos aquí, si utilizo las flechas va a tardar pues bastante, ¿no? Lo que puedo hacer es presionar la tecla Shift y se va a mover mucho más rápido, ya que se mueve de forma escalonada. Entonces tenemos esas dos formas de mover nuestros objetos con el teclado. Háganlo ustedes, pueden ir experimentando un poco con esta parte. Vamos a avanzar ahora hacia la que sigue, que es duplicar elementos a la misma distancia. Esta funcionalidad está muy buena, es una de mis favoritas. Pues les voy a explicar a continuación. Figma tiene la opción de duplicar elementos por arrastre y también detecta el último movimiento que haces y la tecla control D lo duplica. Entonces, para duplicar un elemento por arrastre, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos un elemento, presionamos la tecla Shift, lo arrastramos, así. Y si se dan cuenta, automáticamente ya me está creando un elemento. Entonces, lo soltamos, dejamos de seleccionar la tecla Shift y listo, ya me creó una duplicación. Entonces aquí recuerden, es muy importante al momento de, por ejemplo, doy clic aquí y cuando presiono la tecla Shift me aparece como un puntero doble. Esto quiere decir que ya Figma está detectando que quiero duplicar este elemento. Entonces es importante que cuando suelten el elemento, suelten primero el mouse. Porque si sueltan primero la tecla Alt, por ejemplo, yo ya lo tengo aquí donde lo quiero. Si suelto el Alt,
se me borra el anterior. Y fue como si solamente como si lo hubieran movido de aquí para acá. Porque solté primero el alt, entonces recuerden, tienen que soltar primero el mouse. Entonces, mueven para acá, la alt presionada, sueltan el mouse y luego la tecla. Entonces, ¿cómo lo duplicamos de forma repetida? Entonces, como les decía, cuando duplicamos de esta forma, Figma detecta la última duplicación que realizamos. Entonces, por ejemplo, yo lo duplico y lo dejo ahí. Sin hacer nada, presiono Control D y Figma automáticamente me va a ir duplicando con la misma distancia que con la que lo dupliqué desde un inicio. De esta forma nos puede ser de mucha ayuda cuando queremos, por ejemplo, popular un diseño, como por ejemplo un gráfico de barras, que son varias barras y queremos crearlas de forma rápida, pues podemos utilizar este atajo que es muy bueno. En Figma tenemos varias formas de importar imágenes. Podemos hacerlas desde el menú de figuras o con el atajo Control Shift K. Con el menú de figura lo que hacemos es seleccionar aquí Place Image y seleccionamos una imagen. La vamos a abrir y ya me va a salir como el icono como para seleccionar dónde la quiero dejar. Tenemos con copiar y pegar desde el sistema o el navegador, bastante sencillo. Podemos arrastrar o podemos arrastrar la imagen al fill o al fondo de nuestros elementos, como un cuadro, por ejemplo, que esta es la que vamos a utilizar, ya que nos va a ser de mucha ayuda. O también pueden ser elementos vectoriales desde el navegador, copiar y pegar. Entonces nos vamos a enfocar en esta, en la 3. Vamos a arrastrar nuestras imágenes al fill o background de nuestros elementos. Entonces aquí tenemos algunos elementos. Les voy a cambiar el fondo para que lo entiendan. Lo que vamos a hacer es el fondo de estos elementos los vamos a convertir como si fuera una imagen, como este de aquí. Entonces yo voy a seleccionar un elemento, lo selecciono y me va a aparecer en el inspector todas sus propiedades y aquí está la que me interesa, que es el fill o el fondo del elemento, el color de fondo. Entonces lo que voy a hacer, así seleccionado, me voy a ir a mi carpeta donde tengo mis imágenes y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen al fill de ese elemento. Entonces la voy arrastrando y automáticamente me marca en línea azul diciéndome la puedes dejar aquí. Entonces la suelto aquí y automáticamente se convierte en el fondo de esta imagen. Pues básicamente lo mismo para los demás. Recuerden, seleccionan primero la forma del objeto, jalamos la imagen, cortamos, listo. Puede que tarde un poco en cargarse. Eso es básicamente la idea. Tengo lo mismo para la estrella igual y para el último cuadro igual. Muy bien. Después de que agreguen tus imágenes al fill de las formas o al fondo de las formas, lo que vamos a hacer es seleccionarlas y vamos a aplicar alguno de los efectos o modos que tienen cada una de las fotos. Por ejemplo, fill, fit, crop y tile. Entonces, por ejemplo, si selecciono este de aquí y me voy aquí al fill, si selecciono la imagen, me va a dar algunas opciones. Primero que nada me lo detecta como imagen porque es una imagen, pero si fuera un color estaría probablemente aquí en sólido. Pero como es una imagen me va a marcar aquí. Y aquí tengo algunas opciones para configurarlo. Entonces, por default está en fill, quiere decir que va a rellenar toda la imagen. O podemos ponerle para que sea fit, para que la imagen se acomode en sí y no tenga prioridad como la forma. Puede ser crop. En crop nos da la opción de modificarla a nosotros manualmente, ¿sí? Podemos configurar la forma o directamente la imagen. Y tile,
que básicamente es solo una pequeña parte de la imagen. Un file, básicamente. Vamos a pasar ahora sí a la parte de organización, ¿sale? La primera actividad que vamos a trabajar es la de agrupar y desagrupar capas. Tenemos la funcionalidad de agrupar, pues, ya sea elementos, objetos o capas, con la tecla Control G, y las podemos desagrupar con la tecla Control Shift G o con el menú secundario de clic derecho y Group Selection. Recuerden que anteriormente vimos que para identificar un grupo es con el cuadrito punteado en el panel de capas. Pero bueno, por mientras vamos a ir aprendiendo cómo agrupar y desagrupar. En este caso tenemos tenemos 3 elementos aquí y lo que queremos hacer es agruparlos. Cada uno está por sí mismo. Entonces, para agruparlo, lo que tengo que hacer es simplemente seleccionarlo, clic Control G y ya se encuentra agrupado. Y pueden ver el panel de capas y ya lo puedo mover si fuera un solo elemento agrupado. Para desagruparlo es igual, seleccionamos un elemento que ya esté, un grupo que ya esté pues agrupado y presionamos Control Shift G y se desagrupa automáticamente de esta forma. ¿Sale? Vamos a avanzar a la siguiente, que es seleccionar objetos agrupados. Para seleccionar objetos agrupados utilizamos la combinación de control más clic para seleccionar directamente un objeto agrupado. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto agrupado que consta de estos 3 objetos. Entonces, si yo selecciono así normalmente, pues solamente me va a seleccionar todo el grupo. Pero si yo, por ejemplo, quiero seleccionar solamente uno de los objetos, recuerden, presiono Control más clic y se selecciona solamente ese elemento que quiero seleccionar. De esta forma. Otra forma es dando doble clic hasta llegar a ese elemento. Sí. Cuando damos doble clic sobre un elemento agrupado, va a ir avanzando sobre capas. Como pueden ver en el panel izquierdo, si le doy doble clic aquí, me avanza una capa. Si le vuelvo a dar doble clic, me vuelve a avanzar otra capa. Entonces, son 2 formas en que podemos seleccionar elementos. También podemos utilizar Control Shift clic sobre cada objeto para seleccionar varios a la vez de distintos grupos. Este atajo sirve para seleccionar por arrastre. Si yo doy clic a Control y arrastro, solamente me va a seleccionar algunos elementos. En cambio, si lo hago sin control, me selecciona todo el grupo, básicamente como si fuera un solo elemento. Pero si yo le hago control y arrastrar, se me seleccionan solo algunos, de esta forma. Bien. Para seleccionar es con control. Bien, ahora vamos a aprender a renombrar capas y grupos. Para renombrar capas y grupos, tras crearlos, haciendo clic sobre el nombre, podemos hacerlo de esa forma, haciendo clic sobre el nombre. Doble clic así. O más rápido podemos utilizar el comando Control R. Doble clic aquí. Control R y automáticamente me da la opción de renombrar el grupo. 1, 2, 3 y listo. Lo renombro. La forma que podemos hacerlo, cambiar el nombre de varias capas a la vez. Si seleccionamos varias capas y después utilizamos ciertas operaciones adicionales, como por ejemplo, si yo selecciono capas, presiono el comando Control R, me va a aparecer un menú emergente. Puedo ponerle aquí un nombre en general para todos los grupos. Ponerle grupos. Tienes aquí abajo.
a los nombres en los que los quiero renombrar, por ejemplo. A poner un preview de cómo se verá. Ponemos rename y se me renombran todos los grupos. Entonces, si podemos renombrar capas y grupos de forma individual o varios a la vez. Ahora vamos a aprender a bloquear y ocultar capas. Estas funcionalidades le pueden ser de mucha ayuda en sus trabajos y también para mantenerse ordenados, básicamente. Entonces, hay algunas formas en las que podemos bloquear y desbloquear nuestros elementos o capas. Podemos utilizar el menú emergente con clic derecho directamente en nuestras capas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a esta capa de aquí, le doy clic y se selecciona en el panel de capas. Si yo le doy clic derecho, o bueno, puede ser aquí también, clic derecho, en esta parte tengo dos opciones. Tengo la opción de Show y Hide, que es ocultar y mostrar, o Lock y Unlock, que es bloquear y desbloquear. Entonces, si selecciono así, lo puedo hacer, o puedo utilizar los iconos que está en el panel de capas. Si selecciono aquí, me van a aparecer dos iconos que puedo utilizar. A continuación les voy a mostrar. Para bloquear y desbloquear una capa, podemos utilizar tres maneras. Puede ser con clic derecho, como les comentaba, utilizando el candado, el icono de candado en el panel de capas, o el atajo Control Shift L. Entonces voy a utilizar el icono de candado, selecciono el cuadro, me voy al panel de capas y selecciono el icono de candado. Cuando le doy clic cambia, como si estuviera cerrado. Quiere decir que mi capa ya está bloqueada. Como pueden ver, ya no puedo hacer nada en esta parte porque está bloqueada. Eso es básicamente lo que hace cuando bloquea una capa. Eso es de mucha ayuda, por ejemplo, cuando estoy trabajando con un proyecto con muchos elementos y no quiero que, por ejemplo, cuando estoy editando otra parte se me mueva otra. Lo que puedo hacer es bloquear la otra capa para que no se me mueva. También puedo, bueno, para desbloquearla es igual. También puedo ocultarla y mostrarla. Igual, son las mismas opciones utilizando el clic derecho y Show y Hide, pulsando el icono de ojo en el panel de capas o con el atajo Control Shift H. Pues, por ejemplo, aquí selecciono el icono de ojo y se me oculta. Es útil, por ejemplo, igual cuando tenemos un proyecto con varios elementos y hay algunos elementos que no queremos ver o queremos experimentar con otra cosa, pero no queremos borrar cierto elemento del todo. Entonces podemos hacer uso de esta funcionalidad. Ocultarlo, experimentar con otra cosa y si no nos convence, nos regresamos. Entonces ahora vamos a medir distancias entre objetos. Este también es sencillo, lo pueden ir haciendo mientras me ven a explicarlo. Cuando seleccionamos un objeto y mantenemos la tecla pulsada y movemos el cursor por encima de los demás objetos, podemos ver la distancia relativa en píxeles. Por ejemplo, si yo selecciono este objeto, presiono la tecla A, automáticamente me va a mostrar la distancia. Como no tengo el mouse pasando por ningún lado, me va a mostrar la distancia relativa en el marco de trabajo. Pero si yo paso el mouse por este cuadro, me va a mostrar la distancia relativa a este cuadro. Igual para este. De aquí a aquí son 48, de aquí a aquí son 128, de aquí a aquí son 465, de aquí a aquí son esto, y así. Vamos a la siguiente. Vamos a aprender a utilizar ahora sí alinear y distribuir, primeramente de forma horizontal. Podemos alinear elementos de forma vertical y horizontal. Primero vamos a ver la parte horizontal. Yo ya lo tengo alineado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, utilizando este panel de alineamiento que me va a aparecer cuando yo seleccione todos los elementos o solamente uno, pero en este caso me es de más ayuda seleccionarlos todos. Entonces vamos a seleccionar primero todos y nos vamos a ir aquí al panel de alineación. Entonces primero estamos viendo la parte horizontal. Lo que vamos a hacer es alinearlo al centro, align vertical centers, que se alinea horizontalmente, pero aquí viene de forma vertical, ¿no?
Entonces le doy clic aquí y se alinea al centro de forma horizontal, así. Y también, como pueden ver, no hay una buena distribución entre los elementos, entonces nos vamos a ir igual aquí eh, al mismo panel, pero vamos a darle clic aquí a más opciones y vamos a darle clic en distribuir horizontalmente, así. Y listo, ya lo tenemos muy bien alineado, solamente lo acomodamos un poco y listo. Ya aprendimos a alinear de forma horizontal. Como se habrán dado cuenta, para alinearlos de forma vertical es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es alinearlos hacia el centro con este botoncito de aquí. Y pues básicamente ya está alineado. Este no ocupa mayor distribución, solamente se acomoda y listo. Entonces vamos a pasar al siguiente. Y vamos a poner en práctica un poco del beneficio de estas opciones de alineamiento para pues acomodar rápidamente elementos. Y también vamos a poner en práctica algunas funcionalidades de selección que vimos anteriormente. Este es un grupo, bueno, es un marco, pero se comporta de la misma forma que un grupo. Entonces, lo que queremos aquí es seleccionar este cuadro y verlo hasta acá utilizando solamente opciones de alineamiento. Entonces, recuerden, para seleccionar dentro de un grupo presionamos control y seleccionamos el elemento así. Y ahora, pues lo podemos alinear. Primero lo vamos a alinear al centro de esta forma, con este botón, y luego con este para alinearlo hasta arriba. Así, y listo. Entonces el siguiente es ordenar elementos y espacios. Este está un poquito más complicado. Cuando seleccionamos los cuadros de colores, los podemos ordenar pulsando el botón de organizar. Se encuentra en la barra pues, de ordenamiento que vimos anteriormente. Yo lo selecciono así, le doy clic aquí y bueno, ahora vamos a distribuirlos de forma hacia el centro. Así. Ah, no. Es primero, ajá, así. Listo. Y cuando los ordenamos, automáticamente Figma detecta que estos elementos se encuentran en la misma distancia, ¿sale? Entonces podemos cambiarle la distancia a todos los elementos de forma uniforme en el menú del inspector, aquí en esta opción que se encuentra aquí. Así. Podemos irnos directamente con los manejadores que están aquí. Como pueden ver en esta imagen o en esta parte de acá, si paso el mouse por esta línea rosita, los puedo cambiar. Le doy clic y lo arrastro. Y se cambian las distancias de forma uniforme. Los puedo mover la posición de cada elemento desde el punto central rosa que aparece. La línea rosa es para mover la distancia entre elementos y el punto central es para mover los elementos. Por ejemplo, doy clic aquí y lo puedo mover acá, acá y siempre me va a respetar las distancias que ya tengo definidas. ¿Sale? Muy bien, es básicamente eso. Inténtenlo ustedes. Primero lo ordenan al centro y ya les va a aparecer los manejadores. La línea es para cambiar las distancias y los puntos para cambiar la posición de los elementos. Listo, entonces vamos a pasar a la que sigue. Duplicar manteniendo proporciones. Esta está muy buena. Podemos utilizar lo que aprendimos en la parte anterior, pero también podemos duplicar los elementos. Por ejemplo, si yo tengo estos tres elementos de aquí, podemos seleccionarlos todos por medio de arrastre y nos vamos al círculo rosa que nos ayuda a cambiar los elementos. Lo seleccionamos y cuando esté seleccionado, como pueden ver, va a estar delineado por una línea rosa. Entonces esto quiere decir que está seleccionado ese elemento en esa selección. Damos control D, se puede duplicar ese elemento y me va a respetar las distancias que ya tengo definida en los demás elementos. Por ejemplo, si quiero duplicar este rosa y luego este otra vez de aquí.
Ya los puedo mover. Si quiero que sea un azul y una rosa y un azul. Así. Muy bien. Entonces, básicamente eso, duplicar manteniendo las proporciones. El siguiente ejercicio es sobre limitar opciones del espacio. Esto es igual como lo que aprendimos ahorita, pero utilizando la tecla Shift para mover en diferentes múltiplos. Por ejemplo, si selecciono, por ejemplo, estos elementos de aquí, bueno, no, estos de acá, porque ustedes están hermosos. Estos de aquí, tengo la opción de mover los elementos de en píxel por píxel así. ¿Ok? O igual que cuando giramos un elemento, podemos presionar la tecla Shift y me va a utilizar múltiplos de 10 para moverlos de forma más rápida o de forma más precisa, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Y esto lo podemos cambiar en nuestras preferencias, notch amount, y aquí podemos, por ejemplo, ponerle que se cambie en múltiplos de 8. Por default están múltiplos de 10, pero si quieren ustedes que se cambie, por ejemplo, en múltiplos de 20, pues le ponemos un 20 aquí. Entonces, esa es básicamente la actividad. Vamos a utilizar los espacios con la tecla Shift, que cambian en diferentes múltiplos. Sí. ¿Vale? Vamos a acomodar los elementos donde corresponden. Entonces vamos a pasar a la última actividad en donde vamos a poner un poco en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Sale? Vamos a ampliar la anchura de estos cuadros de texto y vamos a ajustar la distancia entre las cajas. Aquí ignoren que diga múltiplos de 8, ¿no? Ustedes nada más tienen que ajustarlo a cómo está atrás en la parte del template y lo van a hacer utilizando las opciones de organización que aprendimos en esta unidad. Entonces, por ejemplo, lo voy a ir haciendo yo. Si quieren irlo haciendo a la par o si quieren esperarse, como prefieran, ¿no? Pero, por ejemplo, primero vamos a ampliar la anchura de los textos. Entonces los voy a seleccionar todos y voy a ampliar la anchura de esta forma hasta que quede más o menos igual que en el template de la parte de atrás, en el template que está opaco. Okay, entonces ahí está más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo básicamente como ya lo hemos aprendido. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a darle distribuir espacio vertical. Y ya se me distribuye un espacio del mismo tamaño para cada cuadro de texto. Y ya después lo único que tengo que hacer es seleccionar, ya sea desde el inspector o desde el manejador rosita este de aquí como les enseñé, y cambiar el espacio hasta que les quede más o menos igual al template de la parte de atrás. Probablemente no les vaya a quedar igual porque el template de la parte de atrás es otra tipografía. No esperen que les quede exactamente igual, pero pues la idea es que quede ahí más o menos, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor si este queda así, pues se tendría que mover un poco más para abajo para que quede más o menos igual, así. Muy bien. Y pues es básicamente eso. Entonces, este sería el último ejercicio de la parte de organización. Pues ya vamos a pasar a la siguiente unidad, que es de tipografías y estilos. Es solo un ejercicio, pero el ejercicio está un poco más complejo, si se podría decir así. Así que a lo mejor les tome un poco más de tiempo, por eso se quedó solo un ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la presentación para explicarles un poco sobre tipografías y estilos. Por último, vamos a hacer el ejercicio, ¿sale? Entonces, vamos a la presentación. Y lo primero que vamos a ver, pues las tipografías que podemos utilizar en Figma. Entonces, por defecto, ustedes pueden utilizar todas las fuentes y tipografías de Google Fonts.
sin necesidad de tenerlas instaladas en su computadora. Ya están por default instaladas. Todas las tipografías como Roboto, Inter, Montserrat, Lato, todas esas ya están instaladas. O si quieren utilizar sus tipografías, como por ejemplo la oficial de Coppel, que es la tipografía circular. Esa se tiene que instalar en su escritorio y pues ya tienen las dos opciones que les comentaba. Instalar la aplicación de escritorio o instalar el plugin de acceso a fuentes locales, que es el Fonts Installer que les compartí. Ahora vamos a ver algunos tips para la parte de tipografías. Vamos a ver las opciones de crecimiento de nuestros cuadros de texto. Tenemos la opción de crecimiento horizontal. Para que nuestro texto o cuadro de texto crezca horizontalmente cuando nosotros estamos agregando texto, seleccionamos nuestro cuadro de texto y nos vamos a esta opción de aquí, que se llama Auto Width. La anchura se va a acomodar automáticamente al texto que esté dentro del cuadro. Entonces es por eso que crece horizontalmente cuando nosotros seguimos escribiendo. O también podemos hacerlo de forma vertical, que esto significa que cuando nosotros escribimos, el ancho ya está definido como un ancho fijo y va a ir creciendo verticalmente. Entonces yo sigo escribiendo, va a ir creciendo hacia abajo. Y para esto utilizamos la opción del medio de aquí en nuestro inspector, que se llama Auto Height, que es altura automática, o sea, automática al texto que esté dentro del cuadro. ¿Sale? Y por último, la opción de que no va a crecer ni vertical ni horizontalmente. Quiere decir que el cuadro de texto va a tener un tamaño fijo y no crece de esta forma. Para eso utilizamos la última opción en nuestro inspector, en esta parte de aquí. Aquí tenemos las opciones de crecimiento. La última es Fixed Size. Esto quiere decir que si yo selecciono aquí, puedo darle aquí un valor en el width, en la opción de anchura, un valor fijo, como por ejemplo 300. Y ese va a ser el valor fijo siempre de este cuadro de texto. Y si yo sigo escribiendo, no va a crecer ni horizontal ni verticalmente, porque yo solo definí como fijo. Esos son diferentes estilos. Se pueden modificar varias cosas dentro de Figma, nuestras opciones en esta parte de aquí, y también dependiendo si pues nuestra tipografía cuente con estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer los textos más bold, podemos hacerlos itálicos, etcétera, y esto depende mucho de también si de nuestra tipografía lo respete, como por ejemplo aquí en Roboto, si Roboto tiene la fuente italics, quiere decir que lo puedes hacer de esta forma. O también puedes cambiar el color de la tipografía en esta parte de aquí. O si no, si quieres buscar más opciones, lo podemos hacer en este menú de más opciones, donde podemos encontrar, por ejemplo, decoraciones, opciones de alineamiento. Por ejemplo, por default solamente tienes a la izquierda, al centro y a la derecha en las opciones de alineamiento. Pero si quieres, por ejemplo, una más avanzada como justificado, está aquí adentro en las más opciones. Decoraciones, espacio entre párrafos, estilos de listas, como en esta parte. Los letter casing, que por ejemplo si quiero que sea siempre mayúscula, siempre minúscula o mayúscula y minúscula, y entre otros. Les recomiendo que exploren aquí, hay muchas opciones que les puede servir. Y bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? En esta parte, este cuadro de texto tiene la opción de letter casing a que solo esté en mayúsculas, uppercase. Entonces, sin importar si tenga el bloc mayúsculas puesto o no, yo siempre que escriba me va a poner en mayúsculas. Eso les puede servir, por ejemplo, cuando definan diferentes estilos dentro de su diseño. Si queremos, por ejemplo, los títulos siempre van a ir en mayúscula. Entonces el estilo sería definido de esta forma. Un truco, el nombre de capa, si queremos que, por ejemplo, el nombre de capa sea igual al contenido, tenemos que hacer, perdón, si el nombre, si el nombre de capa sea igual al contenido, lo que podemos hacer es eliminarlo de esta forma. Si este cuadro de texto se llamara título 1,
Es un título, un nombre que nosotros lo definimos. Pero si yo quiero que el nombre sea igual al contenido como esto de aquí, solo se lo borro y listo. Me queda el nombre como si fuera el contenido nada más. Unos decoraciones extras. Estas decoraciones, como pueden ver, están un poco locas, pero esto es dependiendo si únicamente si la fuente lo soporta. Ahí tienen que ver ustedes qué fuentes lo tienen y qué no. Otro tip es para ajustar el tamaño de la caja de texto. Esto es muy bueno. Por ejemplo, en ocasiones nuestra caja de texto se encuentra de este tamaño y eso nos puede dificultar muchas veces el trabajo. Entonces lo que podemos hacer aquí es darle doble clic en el contenedor para ajustar el tamaño al contenido que está dentro. Por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí, se ajusta el tamaño automáticamente. Entonces ya no tienen que, por ejemplo, hacerlo manual ni nada de eso. Doble clic y listo. Muy bien. Ahora pues vamos a ver algunas opciones de tipografía, como ya se los explicaba. Cuando seleccionamos un elemento tipográfico nos van a salir estas opciones en el inspector, que las podemos encontrar acá. Lo primero que vamos a ver es el nombre de la tipografía, las opciones de fuente, como por ejemplo si queremos que sea regular, medium, bold, etcétera, dependiendo de las que tenga nuestra tipografía. Los tamaños, aquí podemos definir el alto de línea, el espacio entre letras o el leading, el espacio entre párrafos. Por ejemplo, si tenemos un cuadro de texto y damos un enter, Figma lo detecta como otro párrafo y le cambia ese espacio dependiendo cómo lo tengamos aquí. Aquí las opciones de crecimiento, como les explicaba, opciones de alineación pero de forma horizontal. Y pues aquí tenemos más opciones. Que pues entre las que ya les expliqué, tenemos opciones de alineamiento extra, decoraciones, opciones de números, como queremos que se visualicen, etcétera. En Figma. En Figma podemos definir las propiedades básicas de un estilo tipográfico, como puede ser el kerning, la altura de línea, familia, tamaño, etcétera. Y podemos modificar solamente algunas cosas como el alineamiento, color y el crecimiento. Entonces, para crear un estilo tipográfico, lo que tenemos que hacer es primero definir el estilo, como se los expliqué anteriormente. Por ejemplo, si yo quiero que exista un título dentro de todo mi diseño, que sea el mismo título para mantener consistencia, lo que podemos hacer es definir un estilo. Para definir un estilo hacemos lo siguiente. Primero vamos a definir cómo va a ser el estilo que queremos realizar. Por ejemplo, quiero que un título sea en tipografía estilo roboto, bold y de tamaño 48, ¿sale? Le voy a cambiar un poco el letter spacing así. Y vamos a ponerle título grande, ¿sale? Entonces ya tengo aquí mi título. Quiero que así sea mi título siempre en todas las partes de mi diseño. Entonces lo puedo definir como un estilo. Para definirlo como un estilo, lo que voy a hacer es seleccionarlo. Me voy al inspector, aquí en las opciones de texto, y voy a dar clic aquí en estos tres puntitos. Le doy clic y luego le doy clic al botón, al icono de más, que se llama crear estilo. Y me va a mandar esta opción. Aquí es donde vamos a nombrar nuestro estilo. Vamos a ponerle título grande y le damos crear estilo. Entonces, ahora si se dan cuenta, en nuestro inspector solamente me aparece esto que dice título grande y algunas opciones que le puedo modificar, pero ya no igual que antes. Esto quiere decir porque Figma ya detecta que esto va a ser el título grande que siempre voy a utilizar. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en una parte de mi documento,
lo puedo poner en otra parte y así, ¿no? En varias partes de mi documento. A futuro puede que este llegue a cambiar. Puede que, por ejemplo, nuestro cliente nos diga, ¿sabes qué? Este título se me hace muy chico, quiero que sea más grande. Lo que puedo hacer es irme a las opciones de estilo que está aquí. Busco el estilo que acabo de crear, que es este aquí, que se llama título grande. Le doy aquí a modificar y pues resulta que el cliente lo quiere más grande. En lugar de 48 vamos a ponerle 64. Entonces si le doy clic aquí, el título automáticamente se va a hacer más grande, pero además todas las instancias donde dejé mi título también se va a modificar de esta forma. Entonces, los estilos tipográficos nos ayudan a mantener como más optimizado nuestro proceso de trabajo y también a mantener la consistencia con nuestros diseños, etcétera. Entonces, esto nos puede ser de mucha ayuda y pues en esta actividad vamos a aprender cómo crear estilos tipográficos. Hay más estilos para diferentes cosas, como por ejemplo estilos para colores, estilos para efectos, estilos para tipografía, pero ahorita vamos a ver estilos para tipografía. Entonces ya que tenemos cómo crear un estilo tipográfico, vamos a hacer ahora sí esta actividad. El ejercicio es el siguiente, vamos a crear un estilo de texto, pero primero vamos a definir la tipografía. Van a ser dos estilos, un título 1 y un título 2. Los estilos deben formar parte de un grupo con el nombre de ustedes. Ahorita les voy a explicar cómo crear estilos en un grupo. Entonces, primero vamos a definir las tipografías que vamos a tener para los títulos. Primero que nada dice, el título 1 va a ser con tipografía roboto. Entonces vamos a darle clic aquí a la opción de texto. Vamos a armar un texto aquí y vamos a ponerle título 1. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a desanclar aquí para que se quite el estilo. Y de esta forma, si le doy clic aquí, ya es como si estuviera separado del estilo que creé antes. Entonces, título 1 tiene que ser roboto, esa parte ya está, es roboto. Tiene que ser de tamaño 40 píxeles. Entonces me voy aquí, le doy 40 píxeles. Y tiene que tener un ancho fijo de 300 píxeles. Entonces, para cambiarle el ancho fijo, lo que puedo hacer es simplemente irme aquí arriba y le cambio el ancho a 300 píxeles. Y automáticamente me lo va a cambiar a un ancho fijo. ¿Sale? Entonces ya tengo el primero. El segundo va a ser un título 2. Con roboto igual, ya tiene roboto. Solamente que va a ser de tamaño 38. 38 píxeles. Sí. Un poco más pequeño que el título 1. Y este va a estar siempre en mayúsculas. ¿Sale? Entonces, para ponerle la opción de que siempre esté en mayúsculas, recuerden, nos vamos aquí y nos vamos aquí a la opción de uppercase. Le damos clic y listo. Ahora nuestro título 2, siempre que lo copiemos o lo que sea que hagamos, va a estar siempre en mayúscula. Entonces ya lo tengo. El de abajo lo voy a dejar en regular. El de arriba va a ser bold y este regular. Ok, entonces ya tengo mis dos títulos. Ahora lo que tengo que hacer es convertirlos en estilos. Pero para eso, recuerden, los estilos deben formar parte de un grupo con el nombre de cada uno de ustedes. Para eso necesitamos utilizar una nomenclatura. Por ejemplo, selecciono el título 1 y me voy a lo mismo que les expliqué hace rato. Estilos, que es el icono este de 4 puntitos. Crear estilo, aquí en el símbolo de más. Y para crear un grupo, tenemos que primero poner el nombre del grupo. En este caso sería mi nombre, que es Armando, diagonal, título 1. Entonces ahí Figma ya detecta con este diagonal que quiero crear este estilo dentro de este grupo llamado Armando. Ahorita van a ver cómo me aparece acá en el inspector. Le voy a crear estilos
selecciono otra parte de aquí del Canvas y aquí me van a aparecer los estilos. Aquí están los estilos de texto, los que creé anteriormente y este que acabo de crear. Si se dan cuenta, aquí está el grupo. Si le doy clic aquí, me van a salir todos los estilos que tengo. Aquí ya tenía algunos anteriormente, pero los voy a borrar para para quedarme con solo el que acabo de crear. ¿Vale? Entonces aquí está. Voy a borrar estos también. Sí. Entonces ahí está. Mi primer estilo dentro del grupo de Armando. Ahora lo mismo con el siguiente. Voy a hacer lo mismo. Selecciono el título, le doy clic aquí en estilos, crear estilos, igual. Armando, diagonal, título 2. Crear estilo. Selecciono fuera del canvas para ver los estilos y aquí está. Estilos de texto. Tengo este grupo llamado Armando con dos estilos ya ahora sí ya creados. Entonces ya tengo los primeros 3 puntos. Ya creé 2 estilos de título y los agregué a un grupo con mi nombre. Ahora voy a aplicar el título 1 al nombre aquí de este perfil. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el nombre de Mario Santos y me voy a ir aquí al inspector. En el panel de texto le voy a dar aquí estilos. Y voy a buscar mi grupo y voy a seleccionar el título 1. Listo. Ya está la primera parte. Ahora el título 2 se lo voy a agregar al puesto de trabajo. Entonces desarrolladores y diseñador lo voy a seleccionar. Me voy a ir igual al botón de estilo y voy a seleccionar el título 2. Y listo. Ya terminé la actividad. Lo voy a hacer un poco más grande para que quede ahí dentro del de derecho. Entonces es básicamente eso. Recuerden, primero vamos a crear el estilo como texto, tal cual. Primero para el título 1, que aquí pone las especificaciones, y luego para título 2. Después de que ya tengamos el texto, lo vamos a convertir a estilos. Como les expliqué, deben formar parte de un grupo con el nombre de cada uno. Para eso, recuerden, lo seleccionamos, le damos clic aquí al botón de estilo, que son los 4 puntitos en el inspector, al botón de más, y aquí creamos un nuevo estilo, que va a ser igual con los atributos que ya le definimos. Y por último, lo vamos a aplicar aquí. ¿Vale? Muy bien, entonces esta sería la última actividad del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, a partir de las 9.